En punto, soy Santiago Ángel. Estamos iniciando este noticiero con la lamentable noticia hoy en Antioquia. El asesinato al periodista Mateo Pérez, de 25 años, que había salido hacia el municipio de Briceño hace 3 días para hacer un cubrimiento periodístico del conflicto interno en esa región de Antioquia. Un estudiante de ciencia política, cuyo origen era el municipio de Yarumal, una familia muy conocida en la zona, un joven apasionado por el periodismo que fue asesinado por las disidencias de las FARC, el Frente 36, que está dividido, pero que obedece órdenes de alias Calarcá. Tenemos detalles, estamos en todos los puntos de la información con esta noticia que ha significado esta tarde un ataque a la libertad de prensa y un ataque al periodismo. Vamos a Medicina Legal en Medellín, en donde las autoridades y la familia y las personas cercanas a Mateo están esperando la llegada de su cuerpo. Sebastián Góez, ¿qué está pasando? Santiago, buenas noches para usted y para todos nuestros oyentes. Y es que una comisión de la Cruz Roja en conjunto con la Defensoría del Pueblo lograron ingresar hacia las veredas El Hoyo y El Palmizal. Nosotros los saludamos desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acá en Medellín. Estamos al frente de la Terminal del Norte. Aún no ha llegado el cuerpo de Mateo Pérez, el director del diario El Confidente. Estamos a la espera de que arribe aquí. Tampoco hay familiares, también hay que decir que tampoco hay familiares, pero lo que sí hay que decir es que gracias a la Comisión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo y de la Cruz Roja Internacional lograron ingresar hasta el territorio que estaba vedado para las autoridades. Santiago. Pues tenemos más detalles de lo que sucedió con el periodista Mateo Pérez. Hemos hablado durante las últimas horas con fuentes de inteligencia que nos dicen que se trata de un frente que en efecto está al mando de alias Calarcá, pero que tuvo una separación del Frente 36, el Frente Quinto, que se ha separado del 36 desde febrero de este año para ampliar la cobertura criminal y enfrentarse en esa zona de Antioquia al Clan del Golfo. La información que tienen las fuerzas militares es que Mateo habría sido asesinado en Palmizal, lo bajaron de una moto en la que iba en esa vereda, en la vereda de El Hoyo, y habría sido enterrado muy cerca a la escuela de El Hoyo. Nos dicen las fuentes militares que la información que tienen es que además habría sufrido torturas para sacarle información porque dudaban de la versión de que era periodista. Nos señalan que por eso lo torturaron y terminaron asesinándolo en esa región de Antioquia. Su familia había estado durante los últimos días pidiéndole a todas las autoridades, al gobierno nacional, al departamento de Antioquia, una respuesta urgente y a este grupo criminal que lo regresara con vida, pero hoy lamentablemente la Cruz Roja confirmó que tiene su cuerpo en su poder. Vamos ahora con Horacio Correa. 5 días de completa zozobra e incertidumbre para los familiares, amigos y colegas de Mateo. ¿Qué está pasando, Horacio? Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. En diálogo con la FM, Jorge Pérez, primo del periodista y director del diario El Confidente, que además también era fotógrafo, ciclista, un muchacho supremamente activo en redes sociales. Él confirmó, el primo Jorge Pérez, que fue la misión humanitaria integrada por la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Briceño, la que permitió dar con el cuerpo. Escuchemos las palabras del primo. Lo encontraron, no, parece que fue entregado en la vereda del Hoyo del municipio de Briceño. Bueno, realmente fueron desde el lunes, fueron 5 días de zozobra de no saber dónde estaba, si estaba vivo, si estaba muerto. Señaló que desde el lunes la familia vivió días de incertidumbre sin tener información clara sobre su paradero. El familiar recordó a Mateo Pérez como un periodista de trabajo en terreno, enfocado en el periodismo de calle, el contacto directo con las comunidades y la verificación de fuentes. Según dijo, ese enfoque lo llevó a desplazarse hasta Briceño para realizar un reportaje sobre la situación de orden público en la región. Hay muchos actores armados y eso se refleja en lo que pasó con Mateo. Era lo que Mateo estaba intentando, la historia que Mateo estaba intentando contar, lo duro que estaba la situación en el norte de Antioquia.
El cuerpo fue trasladado desde la vereda Travesías hacia Medicina Legal en Medellín, aproximadamente desde las 4 de la tarde. Seguimos entonces a la espera con Sebastián Góez de toda la información desde Medicina Legal en el norte de Medellín. Lamentable noticia la que tenemos que reportar esta tarde, y además para la familia, como lo hemos contado, una familia que era reconocida en Yarumal, su madre, una maestra de escuela, su padre, un trabajador de una tienda local. Esta familia era conocida por todo el pueblo, por toda la región. Hemos escuchado además también en las últimas horas el relato de una colega de una cadena radial, Camila Carvajal, que es de ese municipio y que también contó pues la relación de la familia y cómo esta familia, los padres de Mateo y él mismo eran reconocidos en esa zona. Siempre él tenía la pasión por el periodismo desde el colegio, lo relató su madre, por eso decidió estudiar ciencia política, pero después empezó a hacer reportajes con un medio de comunicación que él fundó que se llamaba El Confidente. El presidente de la República se refirió a este asesinato hace minutos a través de su cuenta de X. Vamos a de Nariño. ¿Qué dijo el presidente Aldair Rodríguez? Santiago, sí señor, hubo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, confirmó en principio el hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez y reveló detalles de los responsables del crimen. Dijo que fue cometido por integrantes de una estructura armada derivada del Frente 36 de las FARC y vinculada, según dijo, a actividades relacionadas con la minería ilegal de oro. Mencionó específicamente a John Edinson Chalá Torrejano del Frente Darío Gutiérrez de las disidencias y enfatizó que el gobierno nacional en este momento no mantiene ningún tipo de acercamiento o negociación con esta organización armada mencionada en el caso. Eso sí, le están cuestionando en este momento en redes sociales al mandatario que su mensaje no fue de solidaridad para la familia del joven periodista ni tampoco contra los criminales. Y miren, un dato, Santiago, nos dicen que el presidente Petro a esta hora está reunido con el comisionado de paz Oti Patiño a propósito de este tema. De hecho, tiene un retraso de más de 4 horas en su agenda. Se tenía previsto que llegara a Indumil para presentar el arma Jaguar, que es un arma producida en Colombia, pero el mandatario en este momento no ha llegado. También se han conocido en las últimas horas reacciones de otros funcionarios del gobierno, por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien advirtió que el Estado va a responder con todas sus capacidades frente a las estructuras responsables de este hecho que ha generado el repudio tanto en el departamento de Antioquia como en el resto del país. Y hay otro trino, Aldair, del presidente hace minutos. Dice: he conversado con la señora Gloria, madre de Mateo, y le he expresado mi sentido pésame y hablaremos personalmente después. La zona de Briceño, San Andrés de Cuerquía y aledañas es de intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal y se ha convertido en la región de la mayor tasa de homicidios de Colombia. La Comisión Humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del gobierno, logró entrar a la zona y encontrar el cadáver. La Policía Nacional tiene orden desde varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona y contar con el apoyo del ejército para erradicar los grupos que permanecen allí. La acción de la fuerza pública será eficaz. Hay que decir que en todo caso no fue eficaz para prevenir el asesinato a un periodista que solamente quería hacer un reportaje sobre el conflicto. Mateo Zapata, en Medellín. ¿Qué más? Hola Santiago, saludo especial para usted, para todos nuestros oyentes. Efectivamente, pues ya son las reacciones de los diferentes mandatarios. El señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se ha solidarizado con la muerte, con el asesinato de Mateo Pérez Rueda, nuestro colega comunicador en el municipio de Briceño, tenía en su medio él de comunicación en Yarumal. Dijo el mandatario regional: conocí a los padres y al hermano de Mateo, una familia de Yarumal noble, trabajadora y llena de amor por su hijo menor. Este dolor es una injusticia, un daño irreparable que fue infligido por la paz total y por contemporizar con cuánto bandido aparece. También el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se ha lamentado tras el asesinato del caso de Mateo Pérez. Ha dicho: qué dolor esto, duele la muerte de Mateo, lo mató la paz total de Petro. Lo asesina el grupo criminal Frente 36 de las FARC, de alias Calarcá, quien tiene 2 puestos, uno como cabecilla y otro como gestor de paz de Petro. Que pronto cese la horrible noche. Son las declaraciones, reacciones desde el departamento de Antioquia. También Corpades se ha sumado a la solidaridad y pues sin duda había dicho Corpades como organización social, pues se había advertido sobre la situación compleja en términos de seguridad allí
en la vereda Palmichal y en la vereda El Hoyo, en zona rural del municipio de Briceño, Santiago. Gracias, Mateo. Y también hubo un pronunciamiento muy fuerte de la FLIP por la libertad de prensa, exigiéndole también al gobierno medidas urgentes para proteger a los periodistas. Kelly Cabana. Sí, Santiago, dura la condena de la Fundación para la Libertad de Prensa. Es un comunicado extenso donde escriben: Mateo era un joven periodista de 25 años quien a través de su página de Facebook e Instagram se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local. Informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local. Mateo enfrentó presiones legales como tutelas y citaciones a conciliación por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados. Y aquí hace un llamado muy importante, Santiago, la FLIP. Escriben en este comunicado: el asesinato de Mateo evidencia que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas. Atención a esta cifra que pone la FLIP. Desde 2022 hemos registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados. Hacemos un llamado, dice la Fundación para la Libertad de Prensa, urgente y directo al gobierno para que deje de ser indiferente frente a las agresiones contra la prensa y adopte medidas reales de protección para quienes están en riesgo y en situación de vulnerabilidad. También escribe la FLIP: la estigmatización contra la prensa, sumada a la ausencia de una defensa firme y sostenida desde el poder público, ha deteriorado las garantías para ejercer el periodismo en regiones afectadas por actores armados y poderes ilegales. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro han sido asesinados 8 periodistas. Pese a los llamados reiterados al gobierno nacional y al alto comisionado para la paz, Oti Patiño, las medidas de prevención y protección para la prensa siguen siendo insuficientes. La seguridad de periodistas debe ser una prioridad, pues continúan quedando en medio de las disputas armadas. Hace también un llamado, Santiago, a la Fiscalía para activar de inmediato los protocolos de investigación con enfoque diferencial con condición periodística, analizar obviamente el contexto, la agenda periodística de Mateo y proteger a sus familiares. Y al final de este comunicado, la FLIP escribe que con este caso de Mateo Pérez se han registrado 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1997. Dura el llamado y la condena de la Fundación para la Libertad de Prensa, Santiago. Y también hay a esta hora un pronunciamiento de ONU Derechos Humanos en Colombia. Condenamos rotundamente el homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia por parte de un grupo armado no estatal. Mateo estaba desaparecido desde el 5 de mayo. Urgimos a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar este homicidio. Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la población civil, de la cual hacen parte las personas que buscan y difunden información, entre ellos las y los periodistas. El homicidio de Mateo es una grave infracción al derecho internacional humanitario. Expresamos nuestra solidaridad a la familia de Mateo Pérez. El presidente Petro ha dicho que se trata de un grupo ilegal que se dedica a la minería y que no tenía ninguna negociación o acuerdo o cese al fuego vigente con el gobierno, y le ha dado la orden a las fuerzas militares y a la policía para inmediatamente realizar operaciones y la investigación en contra de los victimarios de Mateo Pérez. También hay pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué dijeron, Pepe Morón? Santiago, muy importante lo realizado por la Defensoría del Pueblo y también por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ellos organizaron una misión humanitaria para ingresar hasta el territorio y poder recuperar el cuerpo del periodista Mateo Pérez. Según informaron ambas entidades, la operación se realizó en terreno y con el objetivo de ubicar el paradero del comunicador, quien había sido reportado como desaparecido, recordemos, mientras realizaba labores periodísticas en medio del conflicto armado. Sobre este tema habló la defensora del pueblo, quien hizo referencia precisamente a cómo fue el desarrollo de esta misión. Adelantamos una misión humanitaria junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para ubicar el paradero del joven periodista Mateo Pérez. Informamos que esta misión culminó con la recuperación de un cuerpo, el cual fue entregado a medicina legal para avanzar en el proceso de identificación. A su familia le expresamos nuestra solidaridad y la disposición de la Defensoría del Pueblo en este momento para seguirla acompañando. En medio de este dolor, quiero hacer 3 llamados. En primer lugar, a los grupos armados ilegales y a quienes están detrás de este crimen. Les exigimos respeto por la vida, la dignidad de la población civil y por la libertad de prensa.
Segundo, igualmente a estos grupos les pedimos que permitan el trabajo de las misiones humanitarias en todo el país. Tercero, también quiero hacer un llamado respetuoso a todos los sectores políticos e institucionales. Las víctimas y sus familias merecen verdad, respeto y humanidad. Su sufrimiento no debe convertirse en herramienta de confrontación ni en escenario de disputas partidistas. Colombia necesita poner la vida y la dignidad humana por encima de nuestras diferencias. Ahí escuchamos a la defensora del pueblo, Iris Marín, quien hacía referencia a la organización de este comité de rescate para sacar el cuerpo del periodista, pero también hay que destacar que ya se había realizado un llamado desde la Defensoría del Pueblo, se había realizado la alerta temprana 019 del 2025 que advertía un riesgo inminente por la intensificación de las disputas que hay en el territorio con el Frente 36 de las disidencias de las FARC, pero también con el Clan del Golfo y la denominada guerrilla campesina que delinque en esa zona del territorio. Pues es lamentable. Estamos reportando hoy el asesinato a un periodista en Colombia. Además, un joven de 25 años que solamente quería hacer su trabajo y tenía pasión por el oficio. Hoy, en este contexto del conflicto, el gobierno le pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo que también tienen presencia en algunas regiones como esas en las que estaba haciendo este trabajo Mateo Pérez. El Clan del Golfo, y también pidió suspender la orden de captura en contra de alias Chiquito Malo, el jefe de esa organización desde la extradición de alias Otoniel. Y hay que recordar que las últimas semanas han sido de una violencia profunda en Colombia. Un atentado en la Panamericana que dejó más de 20 civiles asesinados por un explosivo que estalló cuando había tráfico, incluso buses intermunicipales y víctimas que terminaron muertas. Un atentado también frente a una base militar en los alrededores de Cali, y todos los días estamos contándoles lo que está sucediendo en el Cauca, en el Catatumbo, incluso en Bogotá, con un dron que tenía una carga explosiva y fue desactivado por las autoridades esta semana. Una situación muy difícil del conflicto y de violencia y de orden público en plena campaña electoral. Las elecciones y la primera vuelta son el 31 de mayo y hoy tenemos que contarles el asesinato a un periodista. Soy Nicolás de Subiría y como chef te recomiendo la salsa de tomate y la salsa de mayonesa Ari, porque llevan tus recetas a otro nivel. Son espesitas y con una mezcla de especias naturales que les dan un sabor único. Eso es ir a la fija. ¿Y tú, ya te cambiaste a Bari? Búscalas con su nueva imagen desde 2.000 pesos. Precio de venta sugerido al público para la salsa de tomate y la salsa de mayonesa Bari por 110 gramos.